Bueno, vamos con el segundo vídeo de la unidad 8, estructura y dinámica de la Tierra. En el vídeo anterior ya hablamos de cómo se medían los procesos geológicos en el tiempo, los millones de años, de cómo unas rocas se podían transformar en otras por medio del ciclo de las rocas y de cuál era el origen del calor interno de la Tierra. En este vamos a hablar de cómo es la estructura y composición de la Tierra, de qué son las discontinuidades físicas y de la litosfera, y acabaríamos hablando del origen de los relieves y el fijismo. Bueno, si para distinguir las capas concéntricas que forman el interior del planeta el criterio que utilizamos es su composición química, entonces hablamos de unidades geoquímicas y tenemos tres capas: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza se puede dividir en corteza oceánica y corteza continental, y luego las siguientes capas a mayor profundidad serían el manto y el núcleo. En cuanto, bueno, aquí lo tenéis representado: corteza, manto y núcleo. ¿Qué diferencias habría entre la corteza oceánica y la continental? Bueno, pues la corteza continental va a ser más gruesa, entre 30 y 70 kilómetros de grosor, va a ser muy heterogénea, está formada por diferentes materiales y se compone por rocas como el granito, rocas sedimentarias y sedimentos, y en conjunto son rocas menos densas que las rocas de la corteza oceánica. La corteza oceánica tiene menos espesor, unos 10 kilómetros, y fundamentalmente está formada por rocas como el basalto y el gabbro, que son rocas más densas. La siguiente capa sería el manto. El manto va desde la corteza del límite inferior hasta unos 2.900 kilómetros y se compone fundamentalmente por una roca que se llama peridotita, donde uno de los minerales que contiene es el olivino, que es un mineral de color verde. Va a tener dos partes: el manto superior y el manto inferior, que se dividen. La división entre los dos mantos está situada a unos 670 kilómetros. Y luego el núcleo se encontraría desde los 2.900 kilómetros de profundidad hasta el centro de la Tierra, y está compuesto fundamentalmente en un 85% por hierro, un 5% de níquel y un 10% de compuestos no metálicos como el silicio, el oxígeno o el carbono. También tiene dos partes que tienen la misma composición pero diferente estado físico. Así, el núcleo externo va a estar en estado líquido y en él se producen corrientes de convección, y es lo que va a permitir que se produzca el campo magnético terrestre. Y luego habría un núcleo interno en la zona central que está en estado sólido. Bien, ¿cómo se ha podido conocer el interior de la Tierra, que es la estructura que tiene? Bueno, pues fundamentalmente a los estudios que se hacen por medio de las ondas sísmicas. Bueno, antes de explicar cómo se hacen los estudios, vamos a ver lo que sería un terremoto. Un terremoto es la vibración producida por movimientos bruscos o roturas en el interior de la corteza terrestre. Como consecuencia de esa vibración se van a transmitir ondas sísmicas desde el lugar donde se origina el terremoto, que es el punto denominado hipocentro, y esas vibraciones se van a transmitir en todas las direcciones. El punto de la superficie más cercano al hipocentro sería el epicentro. Bien, ¿cómo se registran esas vibraciones, esas ondas sísmicas? Pues se registran por medio de los sismógrafos, que van a medir y registrar los seísmos o terremotos. Bueno, así cuando tiene lugar un terremoto en cualquier parte del mundo, las ondas sísmicas van a llegar a todos los sismógrafos que hay en el mundo. De tal manera, los sismógrafos van a registrar esas ondas a distintos tiempos, ya que cada sismógrafo va a estar a una distancia distinta y con diferente intensidad. Lógicamente, los más cercanos al terremoto la registrarán con más intensidad y los más alejados con menos. Bueno, pues comparando los gráficos que salen de los sismógrafos, que se llaman sismogramas, obtenidos en distintas zonas del planeta, se puede deducir la estructura interna, ya que las ondas sísmicas, según atraviesen las capas terrestres, si estas capas tienen diferentes características, sufren modificaciones. Entonces,
al estudiar estos sismogramas, pues se puede hacer una interpretación de los datos y decir cómo es la estructura terrestre. Bien, lo clave para determinar la estructura terrestre es la existencia de discontinuidades. Las discontinuidades son cambios bruscos que se producen en la velocidad de las ondas sísmicas. ¿Y qué significan estas discontinuidades? Bueno, pues por un lado hay que saber que la velocidad de las ondas sísmicas va a depender de la composición de los materiales que atraviesen y del estado físico en que se encuentran esos materiales. Si la composición es la misma y el estado físico es igual, pues la velocidad de las ondas sísmicas permanece constante. En cambio, si cualquiera de estos dos elementos o los dos varía, lo que va a producirse es un cambio en la velocidad. Por lo tanto, las discontinuidades van a indicarnos el lugar donde cambia la composición o el estado de los materiales terrestres, o las dos cosas a la vez. Aquí tenéis un estudio de cómo varía la velocidad de las ondas en el interior terrestre, y en los sitios donde hay cambios bruscos en esa velocidad, pues tendríamos las discontinuidades. Las más importantes serían estas: la discontinuidad de Mohorovičić, que separa la corteza del manto; la de Repeti, que separa la parte superior del manto de la parte inferior; la de Gutenberg, que separa el manto inferior del núcleo; y la de Lehmann, que separa el núcleo externo del interno. Todas esas discontinuidades nos indican que hay cambio en la composición o en el estado físico de los materiales terrestres, y eso nos permite establecer las capas que hablamos al principio. Si no tenemos únicamente como criterio para distinguir esas capas concéntricas la composición química, sino que también nos fijamos en el comportamiento mecánico, qué estado físico se encuentra en los materiales, pues ahora vamos a hablar de unidades dinámicas, que son diferentes. Tendríamos la litosfera, el manto superior sublitosférico, el manto inferior, el núcleo externo y el núcleo interno. Bien, así tendríamos que la litosfera sería la corteza continental y oceánica más una parte de la zona superior del manto que está debajo de la corteza terrestre. Luego tendríamos el manto superior sublitosférico, el manto inferior, y ya a partir de ahí estaría el núcleo externo y el núcleo interno. Ahí tenéis más o menos la profundidad de lo que se encuentra. Estas unidades dinámicas, pues tendríamos eso: la litosfera, que es la capa más externa, es rígida, y en el caso de la litosfera oceánica, pues tiene un espesor menor de 20 a 100 kilómetros. En el caso de la continental puede llegar hasta 400 kilómetros. El manto superior sublitosférico es una capa plástica, llegaría hasta los 670 kilómetros de profundidad, y los materiales están en estado sólido, aunque en su interior hay corrientes de convección y se realizan movimientos que pueden variar su velocidad entre 1 a 12 centímetros por año. Es un fluido de viscosidad elevada. El manto inferior incluye el resto del manto, con sus rocas sometidas a corrientes de convección, y el núcleo externo, como ya comentamos antes, se encuentra en estado líquido, hay corrientes también de convección en él, y es lo que va a crear el campo magnético terrestre, como ya dijimos. El núcleo interno va a estar formado por hierro sólido cristalizado, y su tamaño va a ir aumentando unas décimas de milímetro por año, porque se va solidificando por enfriarse el núcleo externo. En el caso de la litosfera, pues va a estar formada por la corteza y la parte superior del manto, y esa litosfera va a estar fragmentada, y cada uno de esos bloques o fragmentos es lo que se denominan placas litosféricas, como veremos un poquito más adelante. Bueno, vamos a centrarnos ahora en las teorías que explicaban el origen de los relieves. Entonces, hasta el siglo XIX, la geología clásica defendía que los continentes han sido siempre iguales, que no se han modificado, eran continentes fijos.
Sin embargo, en el siglo XIX la geología comprende que tiene que existir movimientos verticales en esos continentes, y a partir del siglo XX comienzan teorías en las que se interpretan que hay movimientos horizontales y que los continentes se van a cambiar. Esto hace que haya dos tipos de teorías: las fijistas o el fijismo, que son teorías que consideran que los continentes siempre han permanecido fijos en la misma posición que ocupan en la actualidad y se aceptaron por la comunidad científica hasta el siglo XX. A partir del siglo XIX sí que se acepta que el relieve terrestre cambia debido a los estudios de Hutton, y comienzan a desarrollarse varias teorías que tratan de explicar la creación de cordilleras, el plegamiento de los estratos, sin que haya movimientos horizontales de los continentes. En el siglo XIX aparecen las teorías movilistas, que indican que va a ser el movimiento de los continentes en el plano horizontal lo que causa la creación y la modificación del relieve. Estas teorías consideran que los continentes no van a estar fijos, sino que se van a desplazar sobre el manto. La primera teoría movilista fue la de Wegener, la teoría de la deriva continental. ¿En qué consiste esta teoría? Bueno, pues Wegener lo que decía es que los continentes habían estado unidos hace 300 millones de años, formando un único gran continente que llamó Pangea, y que posteriormente esos continentes se fueron fragmentando hasta originar los continentes actuales, que tras fragmentarse se desplazarían sobre los fondos oceánicos. La teoría de la deriva continental de Wegener no fue capaz de explicar la causa de ese movimiento de los continentes, y apuntaba que una posible causa sería la rotación terrestre. Wegener, para apoyar su teoría, aportó diferentes pruebas, como son el encaje de los perfiles de los continentes, las pruebas paleoclimáticas y la aparición de fósiles iguales en diferentes continentes. La forma que tienen los continentes permitía encajarlos como si fuesen las piezas de un rompecabezas. Esta idea ya había sido apuntada por Humboldt en el siglo XIX, y ese encaje formaría la situación que tendrían los continentes antes de fragmentarse, que sería ese Pangea. En cuanto a las pruebas paleoclimáticas, lo que decía Wegener es que había huellas de erosión de glaciares en diferentes continentes, en Australia, en la India, en África y en Sudamérica, que cobraban sentido la disposición de esas huellas glaciares si se suponía que hace 300 millones de años todos los continentes estaban juntos y cubiertos en esa zona por un casquete de hielo. Y algo similar ocurría con las pruebas paleontológicas. Aparecían fósiles de los mismos seres vivos en distintos continentes, por ejemplo en Sudamérica y en África, o en África, India, Madagascar y en la Antártida, o en Australia, la Antártida, Sudamérica y África. Entonces, la forma de explicar estos yacimientos sería que los continentes hubieran estado en contacto sin ningún océano de separación, ya que estas especies eran especies continentales. Bien, con esto acabamos este vídeo. Entonces os conviene recordar cuáles son las diferentes capas de la Tierra, saber qué es una discontinuidad, conocer las principales discontinuidades y reconocer las unidades dinámicas de la Tierra, así como diferenciar las teorías fijistas de las movilistas.